Otros pueblos, una serie mítica documental remasterizada para conservar su calidad, que ha cumplido 30 años y con la que este verano viviremos una aventura multicultural y multiétnica por el mundo entero. Dirigido y presentado por el antropólogo Luis Pancorbo, un programa que muestra la diversidad del conocimiento del mundo, una travesía por territorios heterogéneos y dispares que podrán disfrutar de nuevo los que ya lo vieron y descubrirlo los más jóvenes. Una manera de conocer distintas costumbres y de aprender a respetar y tolerar lo diferente. Di questo ed altro ti racconterei quando vuoi, di questo ed altro parlerei se lo vuoi. La fragilità che porto in fondo a me, l'altalena dei perché, le mie malinconie, volano le idee, il vento sono io e non ho altre nubi per nasconderle. Vieni via con me, lentamente saltano le navi a vela e i sogni muoiono qui. L'amore è un eroismo. Secondo me gli italiani obiettivamente... Creo que, objetivamente, las condiciones de trabajo en Italia son muy buenas, especialmente en esta fábrica. Specialmente anche in questa fabbrica. Do fato è poco, que El trabajo es poco. No hay trabajo en Matera. Io faccio un mestiere o fabbricato. Mi oficio es de albañil, pero me adapto también a las cosas que salen. Si solo trabajara de albañil, no podría llevar el pan a casa. Tengo que hacer chapuzas y así saco adelante a mi familia de 5 hijos. Que tengo 5 figli. Pues, ¡Qué Italia! ¡Qué italianos! Empezamos a adentrarnos en el laberinto de los estereotipos. En el llamado País del Sol, Venecia a veces no es ni siquiera brumosa, sino gélida.
Los italianos tienen patillas largas, tocan la mandolina y se dedican al dolce far niente. Bueno, cada pueblo se presenta en el extranjero a través de clichés. Si le dijese cuál es el cliché español predominante en Italia, le haría sonreír. Hay que escoger un análisis opuesto. En Sicilia, el cliché quiere que los hombres sean muy morenos, pequeños y patilludos, pero se encuentran muchos sicilianos altos, rubios, con ojos azules, descendientes de vikingos y normandos. Y respecto al cliché de la mandolina y la canción napolitana, le diré que el folclore del norte, de la zona alpina, es tan rico como el meridional, y le haría pensar más bien en una coral de una iglesia protestante. Así que, como ve, los clichés son signos peligrosos para todo país, siempre. Y con mayor razón para Italia, que es uno de los países más rompecabezas que hay, hasta el punto de que cabe pensar si Italia existe. ¿O es más bien una criatura de ficción? Sí, una creación a medias del Dante Alighieri, un cuarto de Garibaldi y el otro cuarto de la televisión. 9,50. Rossi, bianchi? Rossi. Deliccio. ¿Cuánti? Blancos o rojos. Los rábanos que se venden en Venecia son múltiples. Como extraordinariamente variado es este país. 1,4,50. Ma stiamo marcando, dove a crisi i prezzi? Ma stiamo marcando, bene già. Dei buoni. Cosa la recomi? Anche ma fatto, dei buoni, altre vita. Ya lo decía el cáustico escritor Ennio Flaiano. La italiana no es una nacionalidad, sino una profesión. Una profesión de actor, un pueblo de actores. Para Orson Welles, este es un pueblo de 56 millones de actores, y encima buenos. Pace bene sempre. Siamo buoni che con suocera, anche con suocera. Ahora sí. Llega el carnaval y las verduleras venecianas se disfrazan con gusto exquisito. Vender mandarinas se convierte en un happening, pero las caras y los colores son dignas del pincel de Longhi. 1000 de liccio prima, 1.200 e 1.000 lire di seconda, va bene? Veneziano, allora 1.000 franchi questi, 1.012 in seconda, va bene? Per i Kaiser, anch'io, quanti mora bene, anch'io. Este es el balcón desde el cual los dux hablaban al pueblo, los dux de Venecia. Se distingue por las columnas de un color levemente rojizo, son de mármol de Verona, a diferencia de las otras columnas de este Palacio Ducal de Venecia, que son de piedra de Istria. Este es uno de los símbolos del poder de la que antaño fue poderosa República Independiente, la República Serenísima de Venecia, que llegaba con sus aduanas a los Alpes helvéticos y desde allí se extendía por todo el Mediterráneo hasta Constantinopla, en lo que hoy es Turquía. Pues bien, algo más de un siglo después de la reunificación de Italia, de la unidad de Italia, se puede decir, como antaño se decía, como antaño decían los soldados europeos que bajaban a Italia, vamos a conquistar las Italias, se puede hablar de Italias. No, desde luego esto sería exagerado. Y sin embargo, nada impreciso sería hablar todavía hoy no del italiano, de una criatura más o menos inexistente y fantasiosa, el italiano medio, sino de los italianos.
Iglesia de San Lorenzo o Teatro de San Lorenzo. Arlequín comenta a Policinella. Venecia comenta a Nápoles. Cualquier pretexto es bueno, incluso el de un carnaval veneciano, para continuar ahondando en cuantas tradiciones y culturas unen y separan en Italia. Veneziani e foresti, benvenuti. Con la exageración propia de la comedia del arte, la actriz que encarna Venecia pregona que Venecia es más que nadie, más incluso que Roma o que Nápoles. Venezia fu più romana della stessa Roma. E anche di Napoli! Reunir los delicados y algo ajados tonos tiepolescos de los rostros y coros venecianos con la explosión solar y duramente chabacana de Nápoles era tanto como mezclar dos ideas distintas de país, dos de los diversísimos tipos que componen el mosaico italiano. Matera es la Venecia del sur. Es otra excepción, pero ya habíamos quedado en que, más que de ese raro o inexistente italiano medio, había que hablar de tantas excepciones como regiones. Piedra surgida de la piedra, escribía Rafael Alberti al ver Matera, esta singular ciudad del mediodía italiano, en la región Basilicata. Más concretamente, i Sassi, las piedras se podría traducir literalmente. Este conjunto de casas habitadas se tiene noticia desde tiempo inmemorial, incluso desde tiempo prehistórico, y que ha animado, influido e inspirado a una infinidad de escritores, de pintores, de directores de cine. Por ejemplo, a Pierpaolo Pasolini, que ideó en estos Sassi, en estas piedras de Matera, su Jerusalén. En estas viviendas vacías, hoy cariadas, vivían 15.000 almas hasta 1952. Una ley que favoreció la construcción de una nueva Matera en vez de reparar la antigua, despobló de moradores a estos Sassi, a veces miserables, a veces estupendas iglesias bizantinas cuyos ajados frescos y desteñidos santos refuerzan el carácter espectral de la vieja Matera. ¿Por qué habéis escogido este escenario para vuestra boda? Porque aquí vivían nuestros abuelos y nuestros padres. Y también porque es romántico. ¿Qué trabajo hacéis? Albañil. Ama de casa. ¿Vais a vivir aquí en i Sassi o en la nueva Matera?
Tenemos un apartamento muy pequeño en la parte nueva, pero si estas casas tuviesen condiciones, vendríamos aquí. ¿Os gustaría? ¿Por qué? Es bonito. Ahora es también muy solitario. ¿Y a ti te gustaría? ¿Qué me dice? ¿Me piacerebbe abitare? Lo mismo. Sí, porque esto nos recuerda el tiempo de nuestros abuelos. De nuestros nonni. I sassi non possono rimanere disabitati. Y Sassi no pueden permanecer deshabitados. Estas casas no pueden ser consideradas como ruinas de una antigua civilización. Non possono essere considerati No se las puede considerar como Pompeya, sino que deben ser habitadas de nuevo, porque esta zona no era un hecho puramente arquitectónico o urbanístico, era también un hecho social y económico. ed un fatto anche economico. Pero veamos un Sasso por dentro, una de las viviendas supervivientes de la vieja Matera. Yo prefiero vivir aquí porque es un lugar silencioso, a la antigua. Prefiero esto a las casas de la ciudad. Hay más ventajas aquí porque los niños tienen más espacio para jugar, aunque es algo más peligroso, porque todo esto amenaza ruina. Pero lo prefiero a un apartamento bueno. Un apartamento proprio buono. Los lucanos de Matera, como los vénetos de Venecia, representan una idea, si se quiere, extrema, del maravilloso agobio de vivir una vida normal en medio del arte del bel paese. Pero los tipos, las caras, los caracteres son tantos que, lejos de nosotros tentaciones de trazar perfiles científicos o pseudocientíficos. Hay quien sí lo intentó, el duce, Benito Mussolini. Ufficiali, sottufficiali, gregari di tutte le forze armate dello Stato in Africa e in Italia, camicie nere della rivoluzione, italiani e italiane in patria e nel mondo. Ascoltate. Estos carteles del ventenio fascista expuestos en la Galería de Milán muestran la curiosa tipología racial que el fascismo intentó de cada región italiana, con la benigna idea de encontrar arios hasta en los más cetrinos pastores de Cerdeña o los Abruzos. Un grande evento si compie. Viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio, 14° anno dell'era fascista. Venecianos, lombardos, emilianos, toscanos, romanos, lucanos. Sí, pero ¿cuál es la dificultad? O como diría Luigi Barzini, ¿por qué Italia en ningún momento resulta ser la suma de sus habitantes y virtudes, sino algo menor a eso y diverso de eso?
patria de hombres astutos y prudentes, resulta que produce un país que no pocas veces exhibe ineptitud, confusión y debilidad. Tierra de belleza, pero también de enormes vulgaridades. Cuna del derecho y cuna de la mafia. Per esempio abbiamo girato un po' dal nord fino al sud. Tras recorrer un poco Italia de arriba a abajo y ver tan distintos tipos, venecianos o lucanos, hasta llegar a los sicilianos, tal vez una impresión superficial de extranjero es que el italiano no existe. ¿Usted cómo piensa que pueda estar junto este país? Es difícil, ¿no? Es muy difícil, porque la unidad se hizo mal desde el principio. Hay una frase famosa de Massimo d'Azeglio: Italia se ha hecho. Ahora hay que hacer los italianos. Hay que hacer aún a los italianos. Existe una fuerte huella regionalista en Italia. Cada región antes era prácticamente un estado independiente y continúan siendo un poco un estado. Luego, las autonomías han contribuido a acentuar aún más estos regionalismos. Pero hay un rasgo que permite reconocer una cierta unidad de los italianos: su indiferencia hacia el modo como se les gobierna. Y en este punto, los italianos están de acuerdo. In questo gli italiani sono d'accordo. Usted sostiene que hay que recuperar el amor propio italiano, incluso metiéndolo por la ventana. O sea que hay que restituir ese amor propio que no existe. No existe, no. Existía antiguamente como privativo de una élite. Y luego, este sentimiento se exasperó durante el fascismo. Pero cuando cayó el fascismo, las palabras patria, patriotismo, han sido canceladas totalmente. Y es preciso que vuelvan, sin retórica. Cristo se paró en Éboli. Este título de la novela de Carlo Levi sigue siendo un arquetipo del mezzogiorno, del sur italiano. Cristo se paró en Éboli, pero igual de irredentos están estos campos y estos hombres lucanos. Este es el Palacio Marquesal de Pomarico. El marqués de aquí, cuando se casaban las mujeres de nuestro pueblo, él quería beneficiárselas, él primero, antes que el marido. Hablando en plata, era así. Hasta que la gente se cansó y le mataron ahí, en esas escaleras. Él tenía todas las tierras de Pomarico, pero el pueblo le mató. Y luego vino la reforma agraria. El marqués mandaba a todo el mundo. Quería que todo el mundo hiciese lo que él mandaba. Cuando iba al campo, la gente tenía que saludarle y hacer todo lo que él quería. Pero fue hasta que la gente lo entendió, le cogieron y le mataron en esas escaleras. Luego estuvimos mejor. Llegó la reforma agraria y repartieron las tierras del marquesado y así. Cuando antes íbamos al campo, a los trigales, íbamos con un asno o con un caballo a trillar. Se dejaba la mies en la era y dábamos vueltas con el animal y cantábamos. Se cantaba esta canción. Si cantava la canzone, belli come pare, come le do paluma mezza mare. E si cantava, l'animale.
Y el animal, si oía cantar, trotaba. Y si no se cantaba, el animal iba despacio. Eso era en la trilla de la era, para trillar el grano. Che si facevano le gregne, con i ferri ai piedi, l'animale, e si cazzava il grano. Pero aún hoy es dura la realidad de un pueblo como Pommárico, provincia de Matera, región Basilicata, 5.000 habitantes. Una agricultura pobre, mucha emigración, unas casas excavadas en la roca sin agua corriente, pero húmedas, sin más calefacción que una chimenea de leños y con un simulacro de retrete en la habitación única. Estoy enfermo. No estoy bien. Ya no puedo trabajar, ni moverme. Me ponen inyecciones. Antes trabajaba como jornalero. Iba al campo. Ya no puedo cuidar a los animales. Cuando vivía mi mujer, matábamos el cerdo, hacíamos salchichas. Desde que murió hace más de 20 años, se llamaba Liquese y se murió la buena alma de mi mujer hace más de 20 años. Una habitación para 7 personas. Así hemos vivido aquí. Y el cuarto de baño al aire, que cuando llega la noche hay que salir al campo. Ese es nuestro baño. He tenido 5 hijos y nosotros 2 7 de familia. Y todos hemos vivido aquí. Mis hijos, para poder comer, se han tenido que ir al extranjero. Y nos hemos quedado los 2 viejos. El que trabaja es siempre un ganador. El que no trabaja no tiene nada que hacer. ¿No es así? Es justo. Certo. Pero la vida ahora es mejor que antes, ¿no? Para mí es siempre igual, porque siempre he tenido que apañármelas para vivir. Pero sigo en la brecha a mis 74 años y aún tengo ganas de trabajar. A mí, los jóvenes de ahora en el trabajo no me sirven ni esto. Mucho trabajo, pero para vivir al día. Esa es la justicia. La mitad de lo que sacamos nos lo comemos y la otra mitad hay que dejarla para los años malos. Esa es la situación. Esto es lo que tienen las cosas del campo, pero hay que decirlo todo. También nos dan una pensión. Y es algo, porque antes no nos la daban. El problema es que ya nadie quiere trabajar en el campo. Entre sembrar, arar, cavar, con lo que cansa, nadie quiere hacerlo. Y el que lo hace pide tanto dinero que nadie se lo puede pagar. Aquí piden tanto por coger las olivas que hay que hacérselo uno solo. La seca vieja lucana, el gordo quesero parmesano. Si los clichés valieran, no necesitaríamos más para hablar de las 2 almas de Italia, norteña y sureña. Pero los clichés nos dan solo píldoras de la realidad, incluso a veces píldoras envenenadas. El queso parmesano no es solo queso, es uno de los signos de esta tierra, una de las más ricas y con más renta per cápita de toda Italia.
Me llamo Gino Mancini. Desde hace 32 años trabajo en la quesería Mariani, de San Próspero. Antes la vida era muy dura. Ahora nos hemos modernizado, o sea que estamos bastante bien. Y ganamos mucho dinero. Más que antes. Porque antes se trabajaba mucho y se ganaba poco. Por desgracia, este oficio va desapareciendo, porque los jóvenes no quieren ni oír hablar de este trabajo. Porque se trabaja 365 días al año. No hay vacaciones. El maestro quesero tiene que estar siempre en la brecha. Si él no dirige, la cosa no marcha. La azienda no si può andare avanti. Tierra de niebla y sin embargo de gran apasionamiento y de melodrama. Tierra natal de Verdi y Toscanini, de Fellini y Bertolucci, de cooperativas lácteas y predominio político de Sinistra. Tierra roja pero rica. Tierra rica y gente solidaria, organizada. Emilia-Romagna es industrial, pero sus hombres destacan sobre todo en la industria alimenticia, en la fabricación de jamones, de pasta, de queso. Tras la Lucania vamos a indagar en su contrapunto, la Emilia, con Parma como epicentro, como arquetipo, para ver qué hacen, qué piensan, cuáles son los signos de algunos italianos septentrionales. Un día cualquiera de invierno visitamos una ciudad de la provincia italiana, Parma, una ciudad que compagina sus ritmos provincianos con su carácter industrioso y con la elegancia de fondo que le confiere su rico pasado histórico. Chi è Parma? Che cos'è Parma? Parma è una città della provincia italiana un po' particolare. ¿Quién es Parma? ¿Qué es Parma? Parma es una ciudad de la provincia italiana un poco particular. Por su dimensión, 200.000 habitantes, y por su historia. Una historia bastante reciente, si se considera que hace solo 100 años era capital de un ducado importante, gobernado, incluso de forma muy moderna, como dicen hoy los estudiosos, por María Luisa de Austria, mujer de Napoleón. Sobre esta historia y la precedente, la que se refiere a los farnésios y borbones, esas grandes familias reinantes, Parma se autocomplace. O sea, Parma escarba en esa pátina antigua que no siempre es elemento de promoción en el contexto del vivir moderno. Nel contesto del vivere moderno. Spesso è un autocompiacimento che Por tanto, a menudo Parma se autocomplace y algunos parmesanos olvidan que no siempre hay que estar refiriéndose al pasado. Por el contrario, si por un lado debemos ser atentos, cultivadores de nuestras memorias, también tenemos que ser muy vigilantes de cuanto ocurre alrededor. Los jamones son otro de los típicos productos con los que los emilianos conjugan el mimo artesano y el provecho económico. Un salador que trabaja 40 horas semanales gana más de 750.000 liras al mes. Guadagno sulle 750.000 lire al mese, circa. Unas 75.000 pesetas de sueldo base, más luego incentivos y horas extra. Un buen sueldo en el contexto de 6 millones de jamones al año, lo que significa un capital solo en patas de cerdo de 42.000 millones de pesetas.
Y parecían inofensivos estos dulces jamones de Parma puestos a orear en las terrazas de las jamonerías como si fueran convalecientes. Aquí, donde son opíparos los sueldos que se cobran en queserías y jamonerías, aquí donde los jamoneros más bien parecen doctores en jamón, la pregunta es, ¿pero en la Emilia existen aún los campesinos? ¿Qué tipo de agricultor es el emiliano actual? Marore, provincia de Parma, región Emilia. No solo los cerdos, sino las vacas reciben un trato de excepción. Vamos a visitar una granja típica cuya actividad principal gira en torno a la leche para el queso parmesano y el vino lambrusco. Aparte de un matrimonio de obreros que cuesta en sueldos 2 millones de pesetas anuales, aquí vive la familia de Ermette Bernardi, el padre, la madre, la abuela y una hija. Esta es una típica granja emiliana, una granja media, ni grande ni pequeña. Tenemos unas pocas vacas, una viña, un viñedo de 3 hectáreas y luego cojo unos pocos tomates. El resto es heno y trigo. El trabajo es mucho, o sea, no falta, especialmente en verano. En invierno se hace poco, pero en verano hay que levantarse temprano y no parar en todo el día. No es una gran fatiga, porque ya hay máquinas agrícolas. Yo tengo todas las máquinas necesarias, pero hay que estar siempre encima. Tengo 2 tractores, una cosechadora, una máquina recoge hierba, otra para ordeñar. Todo el trabajo está mecanizado, salvo la recogida del tomate, que es manual, y también la uva, porque también la recogida del heno es mecánica. ¿Está contento con lo que gana? ¿Me puede decir cuánto gana al mes? Las ganancias no es gran cosa porque tengo que pagar la mano de obra, pero vivimos tan tranquilos. Yo no cambiaría esto por un trabajo en la ciudad. ¿Y usted, señora, nos puede explicar su vida en la granja? Yo me levanto no muy pronto por la mañana y luego cuido la casa, mi marido, los hijos, limpio la casa. Esta es mi vida. Lavo, plancho. Si hay que echar una mano en el campo, lo hago, aunque no sea realmente lo mío. Mi trabajo es la casa. Su madre ayuda en los trabajos de la casa. Hay mucha diferencia entre los viejos tiempos y ahora. Ha cambiado la vida y todo el sistema. Sí, es muy diverso ahora de antes. Antes trabajábamos de verdad. Ahora apenas se trabaja. Con todas esas máquinas. ¿Cuántos hijos tienen? 2 hijas. Enrica es maestra y luego no quiso seguir. Decidió trabajar en el campo. Dici un po' perché hai voluto, tú que ya eres laureata en... ¿Por qué tú, después de haber hecho magisterio, has querido volver a trabajar en el campo? El campo siempre me ha gustado, pero me interesaba también tener un poco de cultura, un poco de instrucción. También me gustaba la idea de estudiar. Entonces decidí estudiar mientras ayudaba en el campo. Y cuando acabe, pues ya tengo mi cultura, aunque lo que me guste sea ayudar en el campo, estar al aire libre. O sea, si yo tuviese que trabajar en una oficina, estando cerrada en un banco, por ejemplo, y esos trabajos por los que tantas suspiran, pues yo no sería capaz. Me gusta ser activa, hacer algo que, no sé, sirva para algo. Y mi otra hija estudia aparejador. Pero Parma es también cultura, es su otra faceta.
Aquí vemos al Piccolo Teatro Milanés interpretando El alma buena de Szechuan, de Bertolt Brecht. Dirige Giorgio Strehler. Sapete, sono tanto orgogliosa di mio figlio. Pensate, è diventato un meccanico e l'aviatore. Ecco, queste sono le fotografie di quando era bambino, ma lo guardi. El Teatro Regio, construido en 1821 por orden de María Luisa de Austria, es el corazón artístico de Parma y desde luego es uno de los teatros italianos que pueden sancionar el éxito popular de tenores y sopranos. Y es que aquí hay auténtica pasión popular por la cultura, el teatro, la música lírica, la música sinfónica, como lo prueba el que hasta los estudiantes de básica tengan sesiones especiales de los mejores espectáculos a los que acuden con entusiasmo. Pero claro, este es también el gran templo de Giuseppe Verdi, natural de Parma y aún hoy ídolo indiscutible de la ciudad. En la bodega de un céntrico restaurante todas las semanas se reúne la peña de apasionados verdianos. Come mai Parma è una città musicale, a differenza di tante altre città, ed è difficile dire se è nata prima la passione a Parma o Parma ha accolto la passione dopo, un po' la storia dell'uovo e della gallina. E la stessa maniera... Como dice este aficionado verdiano, es difícil explicar por qué Parma es una ciudad musical, si nació primero la pasión musical en Parma o si Parma, por ser quien es, originó esa pasión entre la gente, la historia un poco del huevo y la gallina. La stragrande maggioranza, indipendentemente dai mestieri che si fa, si ama la musica, qualsiasi genere di musica. C'è anche da sottolineare questo, che non tutti amano la musica lirica. Amano molto anche la musica sinfonica, amano molto anche la musica jazz, amano molto anche la musica rock. Estos verdianos, oficinistas, empleados, charcuteros, se reúnen aquí a comentar y discutir, a veces con excitación, las obras que se representan en la ciudad. Era un regno di cultura, l'Austria ha sempre portato della cultura della musica e quindi noi che Parma era la capitale di questo regno, ¿no? En Parma, pues, la gente combina el gusto por el queso, la pasta y el jamón con el gusto por toda clase de músicas, capital de la charcutería y del melodrama. Noi ne risentiamo anche così come comportamento dei cittadini, dei parmigiani, che secondo me sono differenti. E poi con un genio del genere, come non si potrebbe amare la musica? Estos hombres llegan a ser tan fanáticos por Verdi que durante todo un año y por riguroso sorteo llevan cada uno el nombre de una obra de Verdi. Forza del destino. Messa da Requiem. Due Foscari. Traviata. Masnadieri. I Lombardi alla prima crociata. Don Carlo. Aida. Rigoletto. Otello. Falstaff. Hay, naturalmente, otros signos italianos importantes. La armonía del paisaje físico y del cultural, el arraigado concepto de belleza, esa facultad por la que Italia también se reconoce por un estilo italiano, ya proceda del genio de un Benvenuto Cellini o se transmute en el diseño de sus coches o en la finura de unos zapatos. O como Leonardo da Vinci, que en 1452, en estas amables colinas toscanas, respiró las primeras auras de vida. Esto es Vinci. Vinci es un pequeño pueblo que está en el corazón de la Toscana, que es casi tanto como decir en el corazón de Italia, en el centro geográfico de Italia. Aquí mismo nació Leonardo.
Leonardo es uno de los ejemplos máximos, uno de los ejemplos incluso más fascinantes de una de las cualidades que también tiene el pueblo italiano, la versatilidad del ingenio, o mejor dicho, la viveza, el esplendor del genio. Leonardo, aquí en esta aldea de Vinci, pasó los primeros 17 años de su vida. Y la guardesa de su casa, la señora Vivetta, que lleva 30 años cuidándola, ha acabado casi por identificarse y hasta por enamorarse del genio. A fuerza de estar aquí y ver gentes de todo el mundo con la devoción que vienen, es casi de ciencia ficción que haya podido existir un hombre tan grande en todos los campos. Y por eso, después de todos estos años, me parece que esta casa forma parte de mí misma. De hecho, si algún visitante rompe algo, una rama, una hoja, me parece que se lleva algo de mí misma. Soy italiano del norte. Creo que los italianos del sur hacen muchos gestos, mientras nosotros, los del norte, creemos que hacemos pocos. Pero cuando voy al extranjero, me doy cuenta de que yo hago muchos gestos respecto a los de los extranjeros. Y, por tanto, es muy difícil analizarse como italiano. Pero si quisiéramos encontrar una característica del italiano actual, más allá de los aspectos exteriores, ¿por qué una chica veneciana es alta y rubia y una romana es morena? Más allá de los aspectos más visivos, existe una actitud fundamental individualista que tal vez lleva a eso que se ha dado en llamar el arte de apañárselas. Una conciencia de que, en el fondo, los problemas hay que resolvérselos por uno mismo, más que de forma colectiva, que es un defecto de la civilización italiana, aunque tenga sus lados positivos. Por ejemplo, en un momento como este de profunda crisis política de las instituciones y de grave crisis económica, lo que salva a Italia es la iniciativa local. Se habla en Italia de economía sumergida. Economía sumergida, miles de iniciativas económicas privadas, marginales. Individualismo más que sentido colectivo o nacional. La familia, la importancia de la familia. Leo Longanesi decía que en la bandera italiana habría que escribir que tengo familia. Arte de apañárselas. La importancia comunal, pero todavía del comune del Renacimiento, por encima incluso de la idea de Estado, pero también mucho gusto por la vida. De hecho, el pueblo que ha inventado la ópera no puede ser un pueblo de guerreros. Uno de los estereotipos, de los clichés que a veces se tienen en el extranjero sobre los italianos es que los italianos siempre acuden en ayuda del vencedor, que colectivamente son un pueblo que no se distingue por su valor, aunque individualmente sí que lo tengan. En este momento, el italiano actual es valeroso, es vil, ¿cómo es? ¿El italiano es coraggioso o è vile o com'è? Non voglio usare una parola così pesante come vile. No quiero usar una palabra tan fuerte como vil, pero valeroso no lo es, como pueblo. Que corramos en ayuda del vencedor, por desgracia, es verdad. Es verdad. Nuestra historia nacional, que comienza hace solo un siglo, es una historia determinada precisamente por ese feo vicio de correr en ayuda del vencedor. Di correre in aiuto del vincitore, noi non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alle nostre... No debemos cerrar los ojos ante nuestras vergüenzas. Debemos decirlas. Nuestra historia nacional no es bonita. Es una historia fea. Che poi l'italiano collettivamente... Que el italiano colectivamente no sea un pueblo valeroso es verdad. Que entre los italianos existan hombres valientes también es verdad. Pero son casos individuales de italianos que en el fondo no se encuentran muy bien entre sus propios compatriotas. El italiano usa mal su valor. No es que le falte, lo usa mal. Por ejemplo, la mafia, la delincuencia italiana, tiene hasta héroes. Prego, prego. Pronto.
Sì, il collettino. Come? Aspetta un momento che sto facendo un'intervista qui, scusami, con la televisione, quindi tu dove sei? A casa? Ti chiamo fra un quarto d'ora, così. Valor o menos, el otro gran y fatídico cliché italiano es el del gallismo o machismo. La virilidad, su exhibición, el fetiche del macho, pasarán hoy de ser algo más que eso, un cliché superviviente y vergonzante. Mitad Casanovas, mitad Cagliostros, pero un mito como Casanova ha sido tan minuciosamente demolido que solo una gran subcultura puede reivindicarlo como signo de identidad itálico. Cuando no sucede, todo lo contrario, pues como ya dijo el conde de Keyserlin en su análisis espectral de Europa, Italia es hoy el país europeo donde reinan, de manera más acentuada, la madre y la suegra. Mónica Vitti no lo cree. Ella es la italiana anticliché. Tú has luchado en el cine italiano por el tema de la mujer, has valorado la presencia de la mujer y te has hecho un hueco entre los grandes matadores del cine italiano. ¿Qué me puedes contar de todo esto? Ha sido una gran suerte porque el camino ha sido muy difícil, muy largo. Porque para una actriz como yo procedo de la Academia del Teatro, al principio en el cine italiano no pedían que supieras interpretar. Había que ser muy guapa. También en España me parece que pasa lo mismo. Yo era muy delgada, tenía la nariz irregular, me la querían respingar y dije, no gracias, me quedo con la mía. Como sabes, Antonioni en cambio dijo, tú tienes cara de cine. Y enseguida me puso a hacer personajes importantes, dramáticos, que probablemente recordarás. La aventura, el eclipse, el desierto rojo, que son sobre las relaciones, sobre los sentimientos, sobre la falibilidad de los sentimientos. Pero con Michelangelo yo Con Michelangelo yo hice un tipo de cine maravilloso, que he amado con locura, pero que no podía durar siempre, por desgracia. Y como en mí hay dos personajes muy precisos, es decir, uno... Yo cuando me levanto por la mañana estoy triste, tan triste, pero tan triste, tan espantada de lo que me aguarda, que me van muy bien las películas de Michelangelo. Pero a medida que el día avanza y mi presión sube y mi buen humor sale, explota mi necesidad de demostrar, de vivir, de creer en todo lo que ocurre. Entonces tengo ganas de hacer reír a todos. De hecho, se me considera una bufona. Y a mí, ser una bufona me gusta mucho, porque yo prefiero el papel del bufón al del sapiente. Yo lo he logrado, afortunadamente. He luchado mucho, sufrido, llorado, renunciado, aceptado. Ha sido duro porque lo he hecho sola. Veramente da sola.